Con respecto a esto, fijaros, Ptolomeo también decía, ¿no?, que la duración de los efectos del eclipse solar es de tantos años como horas y minutos dure el eclipse. Para el eclipse lunar será meses en vez de años, lógicamente, y para el eclipse solar, años, ¿vale? Y igualmente minutos y segundos. Pero bueno, en realidad lo que decía era esto, ¿no? Entonces, fijaros, vamos empalmando un eclipse con otra, por tanto. Por ejemplo, un eclipse dura 3 horas, son 3 años. Y, por ejemplo, 3 horas y 45 minutos. Pues son 3 años y 3/4 de año, ¿no? En el caso de la Luna, si fueran 3 horas 45 minutos, pues serían 3 meses y 3/4 de mes. Es decir, ahí, por eso digo que vamos empalmando uno con otro. Está claro que la Luna, como son en meses, pues abarca menos. Es decir, es muy raro que no se nos cruza uno con otro, raramente. Se cruzaría uno con otro, por no decir que no se cruzaría. Pero los del Sol se cruzan unas con otras. Porque todos los años hay varios eclipses. Sean parciales, sean anulares, sean totales, hay. Entonces, bueno, pues ahí es donde se hace la cadena evolutiva. Así que fijaros la importancia. Y esto lo explicaba Ptolomeo, ese astrónomo maravilloso para los científicos, que claro que lo es, pero que en realidad era astrólogo. A ver, es muy común que el eclipse, por tanto, traiga consigo pues información importante para la persona, ¿no? Para el lugar o para el planeta, que lo que hace es que hace que se desencadenen toda una serie de sucesos que de alguna manera nos obligan a ver las cosas de forma diferente. Como decía antes, ¿no? Son crisis. Una crisis es una bofetada a la cara, en muchos casos, ante algo que no hemos visto antes, ¿no? Entonces, estos eclipses generan esta serie de sucesos, ¿no?, que nos obligan a ver las cosas de forma diferente, como digo, ¿no? Actúan como si fueran catalizadores para la toma de decisiones importantes en nuestra vida. Y esto es porque ofrece pues, una visión completa de la situación, al poder ser pues, más realista, quizás, ¿no?, y saber pues, lo que se debe hacer en cada momento o en el momento que siga, dependiendo de las circunstancias, ¿no?, por lo que las consecuencias pues, suelen ser definitivas, ¿no? Por ejemplo, si se rompió una relación, pues no hay que esperar que se reanude esta, porque el eclipse es un corte. Y si es un corte en la energía, es un corte en el camino que llevaba eso. Sea una relación o lo que fuere, trabajo, lo que sea, se corta. Así, claro, el eclipse, pues, como digo, hay que revisarlo, conviene revisarlo, ¿vale? Que nos cae, por ejemplo, en el ascendente, que hemos visto antes que era el yo, ¿no? Ese eje horizontal que quedaba en la parte izquierda de la imagen y que representaba al yo, a esa energía o a esa identidad que el alma trae cuando encarna. Bueno, pues si nos cae ahí o en conjunción, por ejemplo, con alguien, un planeta que esté en la casa 1, influirá mucho, aparte de nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de manifestarnos o mostrarnos a los demás, también afecta a nuestra energía vital y, por tanto, a la salud. Porque la casa 1 y el ascendente tienen mucho que ver con el físico. No solo la apariencia física, sino también la salud física. O sea que hasta eso, todo lo podemos ver con esto. Así que es aconsejable, pues, no tomar decisiones importantes con la influencia de un eclipse, ¿no? Debiendo un poco, pues, guardar un intervalo entre 10 días antes y 10 días después del eclipse, sea lunar o sea solar, dependiendo de su influencia, pero da igual. Conviene que sean esos 10 días, ¿no? Para comenzar, pues, por ejemplo, yo qué sé, una nueva empresa, un nuevo trabajo, una decisión. Conviene dejar un tiempito ahí, ¿no? A ver, si un eclipse cae en nuestra fecha de nacimiento,
dentro de lo que es un margen de 5 días antes y 5 días después, ese año será particularmente crítico para la persona, o lo que es lo mismo. Será un año de grandes experiencias y cambios. Cambios que van a ser fundamentales para su futuro. Sería como un antes y un después. Siempre que caiga un eclipse en esos 5, ese margen de orbe más o menos 5 de vuestro día de cumpleaños, será un año grande para vuestros cambios personales. Por lo tanto, bueno, superada la crisis, ¿verdad? Las cosas pueden verse con otros ojos, pero en plena crisis también la situación se nos muestra difícil, ¿no? A ver, esta misma importancia también tenemos que tenerla en cuenta si nos cae en los grados del ascendente, ¿eh? Si no es, a lo mejor no coge el sol, porque no coincide con nuestro día de nacimiento, pero si nos coge 5 más, menos 5 el orbe con el ascendente, también tenemos que tenerlo en cuenta, aunque en este caso el suceso se relacionaría más con circunstancias relativas al signo donde esté. Es decir, si el ascendente es Escorpio, pues serán temas escorpianos, que es Aries, temas arianos, que es Libra, temas librianos, ¿vale? Ahí ya veríamos un poco de qué nos está hablando ese ascendente, ¿no? Entonces, claro, es necesario mantener, bueno, pues un margen de acción amplio para el tiempo de los eclipses. Por eso, porque pueden aparecer circunstancias imprevistas, cosas que no esperábamos. Bueno, vamos a ver ahora los 2 eclipses que nos han aparecido en este mes de agosto, ¿no? Ya sabemos que ha habido 2. El primero fue el día 7, que fue un eclipse de luna parcial, y el segundo, el 21, es decir, este lunes próximo, que será de sol y total, ¿vale? Que ya sabemos que donde más afectan son en los países donde se ven, pero su influencia, lógicamente, afecta a todo el globo, con menor intensidad, pero afecta a todo el globo. El eclipse de luna se vio en España. El eclipse de sol, donde se va a ver total, es en Estados Unidos, sobre todo. Pero, por ejemplo, en España lo vamos a ver parcial. También nos va a afectar de una manera potente, ¿vale? Bueno, pues vamos a compartir estas imágenes de los eclipses y vamos a hablar también de eso que os he dicho antes, de cómo hay que tener en cuenta el primer eclipse de cada serie, os voy a explicar cada serie, cuántos tienen, todo lo que representaría estos eclipses específicos, los de ahora, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a compartir esta imagen, estas imágenes que os tengo aquí guardaditas, para que podáis entender mejor lo que os voy a ir explicando a partir de ahora. Bueno, aquí tenemos el primer eclipse, el de la luna. El eclipse de la luna se produjo a las 18 horas 10 minutos 24 segundos. Estoy hablando de horario Greenwich, ¿vale? Luego cada uno lo adaptáis a vuestro país. Y a 15 grados 25 minutos de Acuario. Aquí lo tenemos, la luna a 15 grados de Acuario. Los minutos, lógicamente, no se ven, pero están ahí. La luna estaba en Acuario y el Sol, por tanto, en el signo contrario, estaba en Leo, igualmente a los mismos grados. ¿Dónde fue visible esta luna? En Europa, en Asia y en Australia. ¿Y en qué serie Saros está incluida? En la 119. Es el eclipse 61 de esta serie Saros que tiene 82 eclipses, ¿vale? Es la 61. Esta serie, ¿cuándo se inició? Pues se inició el 14 de octubre del año 935. Y estaba en el signo de Libra, el Sol a 25 grados 54 minutos y en el signo de Aries, la Luna a 25 grados 54 minutos. ¿Y cuándo terminará esta serie? Pues el 25 de marzo del 2396,
con otro eclipse parcial de luna. Así que aquí tenemos los dos, o sea, lo que representaría la explicación base, ¿no?, de esta serie. Vamos a la siguiente serie. Ahora os explicaré cada una de ellas, ¿vale? Pero vamos a la siguiente serie. Este es el eclipse de Sol. Aquí tenemos el mapa y vemos aquí el eclipse solar. El eclipse de Sol se producirá el día 21 a las 18 horas 30 minutos 8 segundos, hora Greenwich, a 28 grados 52 minutos del signo de Leo. Aquí lo tenéis, casi 29 grados, por eso parece que son 29, pero todavía no son. Son 28 grados 52 minutos. Es un eclipse total y es visible en Estados Unidos, como he dicho, aunque en España se verá parcialmente. Este eclipse corresponde al ciclo Saros 145 y es el eclipse 22 de un total de 77 eclipses. La serie, ¿cuándo comenzó? En 1639, el 4 de enero, a 13 grados 42 minutos de Capricornio y finalizará el 17 de abril del 3009 a 27 grados de Aries. Fijaros que ambos dos eclipses, como hemos visto, coinciden con el eje Sol-Acuario. Este es el eje de la reafirmación del ser y de las emociones. Es el que llamamos el eje frío-calor. Por tanto, en esta línea irá enfocada a la acción de los eclipses, ¿no?, hacia lo que es la reafirmación del ser y las emociones. Es el eje más potente, con más potencia de todo el zodíaco. Cada uno tiene su peculiaridad, pero este es el eje más potente, precisamente por lo que reafirma el empoderamiento de la persona y todo lo que es el ámbito de las emociones. Así que ya sabemos que el de Luna, su origen, su principio, estuvo el 14 de octubre, por tanto es una energía libriana, Libra-Aries, el eje, y el solar, empezó en enero, por lo tanto es una energía capricorniana. Luego ya añadimos Leo-Acuario, pero el de la Luna era Aries-Leo y este es, Aries-Libra y este es Capricornio. Estos dos eclipses, curiosamente y no por casualidad, proceden de este eclipse que se dio en el 99. En realidad, en el año 1999 se dieron, os he puesto lo que es el eclipse solar, ¿vale? Pero previo a este eclipse solar, veis aquí que están el Sol y la Luna en Leo. El mismo eje se activó, Leo-Acuario. Aquí tenemos al Sol y a la Luna en Leo. Y el eclipse lunar fue previo, fue en julio, pero también cayó en el mismo eje, Leo-Acuario. Bien, pues este eclipse, como digo, que es el precedente, fue el 28 de julio, el de la Luna, ahora que me acuerdo, y el del Sol el 11 de agosto. ¿Vale? Proceden ambos dos eclipses de las mismas secuencias Saros, es decir, la Luna era del Saros 119 y el Sol del Saros 145. Con lo que es el mismo trabajo, es la misma energía. Es exactamente lo mismo, un peldañito más arriba. Este año 1999, fue un año de gran influencia cósmica planetaria y que nos lo indican estos dos eclipses, ¿vale? Pero es que además este año se dieron otra serie de situaciones, como vemos aquí. Fijaros en este cuadrado. ¿Veis este cuadrado? Que coge toda la parte del nodo norte, Luna, Sol, en el otro extremo, nodo sur, Urano, y en los otros lados tenemos aquí a Saturno y en el otro lado a Marte. Esto, que es un cuadrado, se llama una gran cuadratura. Nos cogió el eje de los signos fijos, Leo, Acuario, Tauro, Escorpio. Por lo tanto, aparte del eclipse del 28 de julio, que ya estaba prácticamente formada esta gran cuadratura, y
el eclipse del 11 de agosto, que también estaba formada, el 18 de agosto se terminó de cerrar la gran cuadratura. Fue un año crítico en grado superlativo. Una cruz cósmica, que es como se llama cuando son los 4 signos del mismo modalidad energética, en este caso los fijos. Una cruz cósmica, como digo, en este caso fija, va enfocada hacia lo que es el cambio en la parte más profunda del ser. Astrológicamente, desde la línea iniciática o esotérica profunda, se llamaba, o metafísica, se llamaba la cruz del iniciado. Porque ahí los signos fijos hablan de reflexión, hablan de interiorización, hablan de aprendizaje profundo. Los cardinales son de contacto, conexión, experimentación, ¿no? Cuando empezamos a conectar con las cosas. El fijo, cuando uno ya empieza ya con el proceso de madurez, uno ya se hace consciente de su vida, de lo que quiere hacer y hacia dónde se quiere dirigir, y empieza a individualizarse de la masa. Y ahí empieza su verdadero camino. Y los mutables hablarían, perdón, es al revés, perdonadme. Los mutables es cuando empiezas con la experimentación, los cardinales con la reflexión, los fijos con la reflexión, y el cardinal, que es la cruz, cuando uno ya engancha su conciencia y empieza a dar el salto. ¿Por qué es al revés? Diréis algunos astrólogos. Pero si es al revés, primero es el cardinal, luego el fijo y luego el mutable. Por eso al principio me he confundido, porque me guía por eso. Pues no, a nivel esotérico no. A ver, pues porque en realidad los mutables hablan de todo tipo de experiencia, hablan de dispersión, hablan de apertura a todo lo que existe. Es la cruz del hombre, por tanto, por esto. Y son los signos dobles, la dualidad. Y como es la dualidad, por eso también es mutabilidad, el humano lo primero que tiene que aprender es a superar su propia dualidad. De ahí que la verdadera cruz del hombre sea la de los signos mutables. Cuando uno reconoce su dualidad y empieza a identificarla, a trabajarla, etcétera, y ya uno dice, no, es que yo quiero hacer mi cambio y realmente me quiero unificar y quiero saber quién soy, entramos en la cruz fija, los signos fijos, la cruz del iniciado, el verdadero trabajo. Para luego ya que hemos identificado todo esto y ya nos hemos verdaderamente unificado con nuestra parte sombría o dualidad y con nuestra parte de conciencia superior, entramos en la cruz cardinal, ya cuando ya ahí la conexión se está establecida, cuando es la unificación. Por eso es al revés a cómo estaría la escala de evolución, que primero es el cardinal, luego el fijo y luego el mutable. Pero creo que con lo poquito que os he explicado ahora tendría su sentido, ¿vale? Entonces, bien, aquí estamos en esta cruz fija en el 99. Este toque potente. ¡Ey! A ver, que ha llegado el momento del despertar. ¿Qué queréis hacer con vuestra vida? ¿Queréis seguir el rebaño? ¿Queréis seguir siendo, bueno, pues siguiendo la costumbre, la monotonía, las tradiciones, las creencias, lo que sea? ¿O queréis empezar a tener un camino de individualización? Aquí está la cruz fija, este cuadrado, que coincidió además con un eclipse solar. O sea, ya para rematar la crisis, año duro. A nivel personal, cada uno, bueno, pues puede reflexionar lo que llevó, ¿no?, este eclipse. Pero a nivel planetario, pues por ejemplo, tenemos aquí que entró la vigencia del euro. Muy importante para toda Europa, ¿no? Fue la guerra de Kosovo, devastadora. El 17 de agosto fue el terrible terremoto de Turquía, donde hubo 17.000 muertos o más, porque las cantidades no están exactas, y 45.000 heridos o más, porque es que fue tan devastador que no se sabe. En Argentina fue elegido Fernando de la Rúa. El 26 de agosto fue la Segunda Guerra entre Rusia y Chechenia. En diciembre fue la gran tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas por la brutalidad de lo que sucedió allí, ¿no? Fue un corrimiento de tierra, inundaciones, bueno, fue brutal lo que sucedió en Vargas, que es de Venezuela. Toda la zona caribeña, bueno, pues sufrió muchísimo. Fue un año fuerte,
muy fuerte. Como digo, un año para reflexionar. ¿Qué es lo que se nos movió allí? ¿Y qué de lo que de allí se movió ahora todavía sigue? Estos dos eclipses, los que tenemos ahora de Sol y Luna, bueno, pues un poco hablan de todo esto. Aquí tenemos el de Sol. Aquí tenemos el de Sol con este Marte Leo en el signo del, perdón, Marte Sol en el signo de Leo y esta Luna en el signo de Acuario. Como es el eje de las emociones y es el eje de la reafirmación del ser, hablaría de esto en el eclipse lunar, que es el primero que tenemos aquí, hablaría de esta necesidad. Pero fijaros, el eclipse empezó en Aries Libra. Aries Libra, que son los cardinales y que es el principio de la conexión con la identificación de mi yo, de momento mi yo bebé, mi yo incipiente, y la identificación del otro, de cómo influye lo externo en mi yo, de cómo ese exterior me puede sacar de mi yo, si yo lo permito, y qué hay de mí en el otro. Toda esa especie de confusión entre el yo y el otro lo tenemos en este eclipse lunar de origen. Ahora lo tenemos en el eje de la emoción y de la reafirmación del yo. Por lo tanto, aunque seguimos en ese proceso de qué hay en mí, cómo soy, cómo me influye lo externo, qué tipo de situaciones me sacan, qué tipo de situaciones me condicionan, qué tipo de creencias inculcadas me están derrotando muchas veces, ¿no? Porque no me dejan caminar, no me dejan hacer lo que yo quiero, no me dejan porque no lo permito, vamos, no me dejan porque no me atrevo, si no, sí me dejarían. Pero en cualquier caso, lo vivenciamos así, ¿no? Bueno, pues ahora el Leo y Acuario nos están diciendo, para, ya. Para y reafírmate. Es el momento de ya dejar de darle vueltas a la cabeza. Es el momento de dejar de llorar por las esquinas, de es que no me dejan, es que no puedo, es que no me condiciona, es que me arrastra, es que no... No, para y coge las riendas de tu carro. Deja de llorar por las esquinas. Coge las riendas de tu carro y di hasta aquí. Y hasta aquí en este trabajo, y hasta aquí en mi relación, y hasta aquí con mis hijos, y hasta aquí con mis padres, y hasta aquí con todo. Y hasta aquí conmigo mismo. Porque esto no quiero que siga en mí. Eso es este eclipse. Fijaros que, por ejemplo, en España, en Madrid, está en el eje 1-7. 1 es el yo, es como Aries. 7 es el otro, es como Libra. O sea, para España, Madrid en este caso, sobre todo, porque digo que puede que no a todas las ciudades, no lo he visto, pero no sé si en todas caería igual. En la casa 1. Yo creo que sí, porque está muy centrado, o sea que yo pienso que en toda España sí, pero habría que mirarlo. Representaría esta dualidad entre el yo y el otro. Ese es el trabajo. Entre la identidad de España y cómo España empieza a valorarse y cómo el gobierno español empieza a valorar lo que representa España, la propia identidad, y deja de querer que siga siendo arrastrada por la Comunidad Europea o por otros países. Si el gobierno español en este momento no reafirma a España desde lo que representa España, lo va a hacer muy mal, porque este eclipse lo va a arrasar, no va a dejar que continúe. Y las otras perspectivas de gobiernos que tenemos, Dios mío, que casi son peores. No sé cuál es peor ahora mismo, porque en España ahora no tenemos una visión muy clara de cuál sería el mejor. El menos malo a lo mejor, pero el mejor, pues no. Entonces, esto es lo que ahora prima en España. A ver, empezar a subir vuestra autoestima. No seáis la Cenicienta de Europa. Ya está bien, ¿no? De eso está hablando. Tanto el de Sol como el de Luna. El de Luna, perdón, que es en el que estamos, más a nivel interno, inconsciente. Todavía tenemos ahí el trauma de tiempos anteriores, de regímenes anteriores. No hemos superado muchas cosas. Seguimos ahí. Entre los de derechas y los de izquierdas, entre los de el régimen anterior y lo del anterior. Es decir, no conseguimos identificarnos en el momento presente.
Estamos siempre fluctuando entre lo pasado y lo futuro, que en realidad es lo pasado. Porque vamos, que a mí me venga otra dictadura o me venga otra república, señores, eso es el pasado, por favor. Ya está bien. Entonces, habría que... Y en ninguno de los dos, además, se vivió bien. La república fue un desastre. Tanto que hablan de repúblicas. Fue un desastre. Entonces, quien quiera volver a eso, Dios mío de mi vida. Pues anda que quien quiera volver a otros regímenes como de otros países, ¿no? Como pasa en algunos de los partidos, en uno en concreto, que quiere traer a Venezuela, el régimen de Venezuela a España. Venga, hombre, ¿por qué no se van a Venezuela en vez de fastidiarnos? Es decir, ahora mismo España a nivel de gobierno es un caos entre ese yo y ese no yo. Pero claro, es que el eclipse solar, que es el siguiente, que sigue en Leo de Acuario, su origen es Capricornio. El primer eclipse fue en Capricornio, y Capricornio es el gobierno. Capricornio es el poder, Capricornio es el presidente, es el juez, es el arquitecto, es el que establece las pautas, las leyes, los planos, las normas. Estamos en más de lo mismo. Este sería para España, igualmente. En la carta se coge la capital de donde está el gobierno, en este caso Madrid. Ahí es donde se coge, ¿vale? Por eso he cogido Madrid, que no lo expliqué antes. No porque yo viva en Madrid, sino porque es que se coge el centro de gobierno y está en Madrid, en España. Vale, entonces, aquí tendríamos lo mismo. Es Capricornio la primera. Por lo tanto, para España estos eclipses van a ser fuertes a nivel de Estado, de gobierno, etcétera, etcétera. Se podría hacer una revisión de qué gobierno estaba en el 99, cuál fue después y cuál es ahora. Y a lo mejor se entendería mejor esto. Pero hoy no es el caso, no me voy a meter en una astrología mundial, que es como se llama, ¿vale? Pero claro, aquí el eclipse de Sol, volvemos, fijaros, tenemos aquí al Sol, a la Luna y a Marte. Y el nodo norte. Por lo tanto, es sacar lo mejor. Este eclipse va a sacar la parte mejor. El nodo norte siempre habla de lo mejor. El nodo sur de lo peor. Por lo tanto, el nodo norte, con esta eclipse, lo que nos quiere decir es que hay que sacar lo mejor de nuestro yo. La reafirmación de nuestro yo. Y no pelearnos, que sería Marte, con nuestro propio ser, con nuestro propio yo. Pero tampoco pelearnos con... ¿En qué casa cae? En la 7. En este caso, estoy poniendo el ejemplo de España, ¿vale? En la casa 7. Tampoco pelearnos con el otro. Es decir, reafirmar nuestro yo, sacar lo mejor de nuestro yo, sin que eso se contraponga a una convivencia con el otro en paz. Pero claro, al estar Marte no va a ser una convivencia pacífica. Y de hecho ya se está viendo. Porque ya con el eclipse de Luna y a 3 días del eclipse de Sol ha habido un gran atentado en Cataluña que nos está trayendo precisamente todo esto. Muchas muertes, mucha rabia, mucho resentimiento, mucho odio. Todo eso es Marte, no es la vía. El dolor, claro, a ver, cómo no. Estabas viendo a la gente muerta por la calle, Dios mío de mi vida. Un dolor espantoso, pero no es la vía el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque este Marte, en realidad, al lado del nodo sur, está queriendo decir que saquemos lo mejor de nosotros. La autosuperación, la superación de los miedos, la superación de las venganzas, la superación de los odios, la superación de los resentimientos, la superación de todo lo que implique la emoción densa, la emoción de baja frecuencia, que sería la otra parte oscura de Marte. ¿Por qué? Porque ¿quién está al otro lado en el nodo sur? Acuario. ¿Y cuál es la parte oscura o la parte densa, que todos los signos tienen la parte de luz y la parte de oscuridad, ¿vale? ¿Cuál es la de Acuario? La frialdad, la falta de conexión con el corazón, irte al plano mental y solamente guiarte por tus creencias y por tus ideas e ideales. Y eso es justamente lo que provocan las guerras y lo que provocan los atentados y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Combatir eso con lo mismo? Idea contra idea, choque de cabezas. Con eso no se consigue. Hay que ir a Leo. ¿Y quién es Leo? El corazón. Leo, lo mejor de Leo es su corazón.
Lo peor de Acuario es su mente. Que por supuesto también lo mejor de Acuario es cuando trasciende su psique y se abre, porque como signo fijo le cuesta cambiar sus esquemas mentales. Como en el caso de Leo, perdón, que se me ha movido, a ver, aquí, como en el caso de Leo, sería, la parte peor de Leo sería el exceso de apasionamiento que le lleva a ser dictador en algunos momentos. Y las cosas se hacen como él quiere. No, estamos hablando de lo mejor del Leo. Y lo mejor de Leo es su corazón tierno, su corazón amoroso. Es decir, trabajar desde el corazón. Ese dolor, ese miedo, todo eso que surge. Y que ese corazón sea quien nos haga tener las ideas más claras. Por favor, si no hay corazón, las ideas no son claras. Las ideas se guían por la frialdad, por la dureza, por la tiranía, por el resentimiento, por el odio, por la venganza, por el miedo, por la dureza mental, por la intransigencia, por la creencia, por todo lo que se supone que ya no debería de ser quien domine. Pero seguimos en el mundo de las ideas. Y por eso nos va tan mal. Y pensamos que con eso vamos a combatir el mal. No, señores, no lo vamos a combatir. Con eso estamos en el mal. El bien se guía por el corazón y nada más. Y a través de ahí es donde podemos acceder a todo, porque en el corazón está el ser verdadero de la persona, el verdadero yo. Por eso leo la reafirmación del yo. Con esto yo no estoy hablando de signos a nivel personal. Yo no estoy diciendo que los Leos sean los mejores, los Acuarios los peores. No me entendáis mal. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que todo signo tiene su parte perfecta y su parte imperfecta. Eso es lo que estoy diciendo. Simplemente eso. Bien, pues con esta exposición, que me parece que ha sido un poquito larga, queda yo creo bastante completo lo que representa un eclipse, ¿no? Tanto de Sol como de Luna. Sí que ahora lo ideal sería, bueno, pues que pudierais tener, no sé, algún amigo astrólogo, o bueno, ir a algún astrólogo que os haga la interpretación si es que queréis, o vosotros, si sabéis, arriesgaros a interpretar todo esto, ¿no? Simplemente con que veáis en qué sectores de vuestra carta, como habéis visto en el modelo que os he puesto, ¿no? En qué sectores cae, en qué casas cae, bueno, pues ahí ya veis un poquito qué sectores de vida, ¿vale? Si es en el sector 1.7, en el 2.8, en el 3.9, ahí ya un poco vamos viendo qué aspectos tocan de nuestra vida, ¿eh? Y con eso, pues podéis tener una pequeñita idea de hacia dónde enfocarse. Pero vamos, las circunstancias os las van a dar. O sea, quiero decir que es que eso está más que claro, ¿no? Que las circunstancias os van a hacer ver qué es lo que realmente, por dónde tiene que enfocar, ¿no? Pero para algo más profunda, pues es probable que necesitéis a una persona especialista en el tema para que os lo cuente. Así es que espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés. Y nada, para el próximo videoprograma pues ya nos vemos. Un abrazo. Chao.